Buenos días a todos. Agradeceros vuestra asistencia. Da gusto ver la sala llena en una cosa de estas y... ¡Ay, perdón! El micro, que no se me oía. Pues eso, agradeceros vuestra asistencia. Y nada, como ha comentado Julio, desde el área de energía de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, pues somos un poco el órgano encargado de implantar la normativa de certificación energética en La Rioja. Nuestras labores principales pues son la gestión del registro de certificación energética de edificios, lo que es el control de los certificados, de que se está realizando correctamente, conforme al procedimiento que tiene el Ministerio homologado, y luego labores de inspección en cuanto a si el que tenga que tener el certificado que lo tenga, que la información energética se esté dando en los procesos de venta, publicidad, etcétera. Durante la presentación que voy a hacer del marco legislativo de la calificación de eficiencia energética, pues quiero hacer un breve resumen en la primera parte de lo que es la normativa relacionada con la certificación. Tampoco voy a entrar en detalle, porque si alguien quiere verla con más detalle la normativa, pues bueno, sabiendo cuál es, se entra al boletín o a la página web de nuestra o la del Ministerio y puede descargarse la norma y verla con más detalle. Sí que haré una pequeña parada en las novedades normativas que ha habido recientemente, con un poquito con más detalle, y luego pues al final de la presentación hablaré del procedimiento de control que estamos haciendo de la realización de los certificados y un poco un resumen de las principales desviaciones detectadas en los certificados. Pues comenzando con el marco legislativo, pues en cuanto a normativa europea, tenemos dos directivas. La primera fue la del 2002, 91C, y posteriormente a la directiva 2010-31UE. Son directivas que hablan sobre la eficiencia energética en edificios. Nacen con el objetivo de cumplir los planes energéticos de la Comunidad Europea en cuanto a reducción de consumo, reducción de emisiones y contribución de energías renovables, y lo que hablaban era de establecer un sistema por los Estados miembros, un sistema de certificación de eficiencia energética de los edificios, mediante el cual se les califica la eficiencia y se proporciona una información de eficiencia energética para los procesos de venta, alquiler, para que la gente pues tenga una característica más del edificio y lo tenga en cuenta. Introduce también estas directivas el concepto de edificios de consumo casi nulo. Hablaban que para 2018 pues todos los edificios que se empiezan a construir a partir de esa fecha pues tengan unas características muy elevadas de eficiencia. Perdón. Y también los edificios ocupados por una autoridad pública, pues también habla de que a partir de esa fecha pues tienen que ser edificios también de una elevada eficiencia energética. También habla dentro de la directiva de mejorar el parque de edificios existentes para lograr un ahorro de energía y actuar sobre unos planes de actuación para mejorar la envolvente y sus instalaciones. Continúan con la normativa europea, principalmente, aunque eran esas dos normativas, quería hablar aquí un poco de un reglamento que es el de productos de la construcción. Es un reglamento que establece una normalización de esos productos, con aislamientos, todos los materiales que se utilizan en la construcción, y establece que se tiene que hacer un etiquetado y un marcado de los mismos y una declaración de prestaciones de esos productos. Y bueno, que sepáis que está este reglamento también, y es un reglamento de aplicación directa, que entró en vigor en 2011. Ya pasando a lo que es normativa estatal, pues primero teníamos el Real Decreto 47/2007, mediante el cual se establecía un procedimiento de certificación de eficiencia energética para edificios de nueva construcción. Este transponía la primera directiva que os he comentado antes y fue derogado por el Real Decreto 235/2013, que es el que hay ahora mismo en vigor, que es el que marca lo que es la transposición de la Directiva 2010 y establece pues el procedimiento básico de la certificación en lo que es España. Establece un nuevo sistema de certificación de eficiencia energética en edificios y aplica tanto a edificios de nueva construcción como a edificios existentes. En cuanto a edificios existentes, aquellos que se pongan en venta o alquiler, y también aquellos de edificios de pública concurrencia, que esos pueden ser edificios ocupados por una autoridad pública
como seríamos por ejemplo nosotros, o edificios de tipo privado, pues puede ser un hotel, por ejemplo, de pública concurrencia. Aquí estableció un marco temporal para la aplicación en edificios de pública concurrencia que ya terminó. Creo que la última fecha era 2015 para que todos estarían certificados. En cuanto a, continuando con el Real Decreto, pues establece un registro de documentos reconocidos. Ahí es donde están los programas de calificación para el proceso de calificación energética. También se incluirían especificaciones y guías técnicas. También dentro de este Real Decreto pues se define cuál debe ser el contenido del certificado de eficiencia energética en cuanto a identificación del edificio, identificación del técnico que lo suscribe, características energéticas del edificio en cuanto a su envolvente, sus instalaciones, medidas de mejora para edificios existentes, pues eso, lo define en el Real Decreto. También establece diferencia entre, para un edificio nuevo, que hay un certificado de proyecto y un certificado de edificio terminado, y para edificios existentes pues un certificado de edificios existentes. El certificado de proyecto, decir que hay que incluirlo dentro del libro de edificio. Dentro del Real Decreto se establecen también las obligaciones de quién debe obtener este certificado. Quien tiene la obligación pues tiene que ser el titular de la vivienda o el local o el edificio o el promotor. Dentro del Real Decreto se habla también de la etiqueta, que es un poco el resumen de la calificación que ha obtenido la vivienda o el edificio. Se habla también de la publicidad. En la publicidad debe incluida toda la calificación del edificio, y se habla un poco de cómo debe hacerse la entrega de esta información energética entre el comprador, el vendedor, etcétera. Establece una validez de 10 años para el certificado. Dentro de este Real Decreto también se definen quiénes son los técnicos competentes que pueden realizar un certificado, que lo define de forma genérica aquellos que tienen competencias para hacer proyectos dentro del reglamento de instalaciones térmicas y de la ley de ordenación de la edificación. Ingenieros, arquitectos técnicos. También establece los técnicos ayudantes, una figura que está un poco de apoyo al técnico competente. Crea lo que son los registros de las comunidades autónomas y la obligación de registro de esos certificados en el registro de la comunidad autónoma. También indica que los órganos competentes tenemos que hacer controles de esa correcta realización de certificado e inspecciones. Se crea una comisión asesora, que es la que ha comentado antes Julio, donde las comunidades autónomas y el Ministerio pues hablamos de todos los temas de la certificación, y también se establecen unas exenciones, pues que por ejemplo, por citar alguna, pues edificios con protección histórico-artística, edificios de uso vacacional, pabellones industriales que están exentos de obtener ese certificado. Bueno, como habéis visto, he pasado un poco rápido por el Real Decreto, pues si alguien quiere verlo con más detalle lo puede descargar. Continuando con la normativa estatal, pues hablar aquí de un documento que tiene el Ministerio, documento de preguntas y respuestas frecuentes, que aclara diversos aspectos del Real Decreto 235. El único que hay ahora mismo colgado en la web del Ministerio es del 18 de noviembre de 2013, y en él pues se aclaran una serie de temas. Por ejemplo, las titulaciones, pues define exactamente qué titulaciones cumplen para ser técnico competente, que puede hacer certificados. Hace aclaraciones también sobre el ámbito de aplicación y también sobre la publicidad. Lo podéis ver en la página web del Ministerio. Continuando con la normativa estatal, pues el registro de documentos reconocidos del Ministerio es un registro que es de acceso público. Podéis acceder a través de la página web del Ministerio, miniatur.es, y en él pues principalmente se encuentran las aplicaciones informáticas, que son las oficiales para hacer la certificación. En este momento en vigor pues tenemos para procedimiento general, para edificios de proyecto terminado, terminados y existentes, tendríamos la herramienta unificada, la HULC, que es la que sustituye al anterior Leader Calendar. Como procedimientos simplificados para edificios existentes tendríamos el C3X y el CE3. Y finalmente, para procedimiento simplificado para edificios de viviendas tendríamos el CERMA.
Estas son un poco las 5 aplicaciones que hay ahora mismo en vigor. Otra normativa estatal pues es la Ley 8/2013 de 26 de junio sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Esta es una ley que toca un montón de temas y que en las disposiciones adicionales tercera y cuarta define un régimen de infracciones y sanciones para el tema de la certificación de eficiencia energética. Son sanciones que van de 300 a 6.000 euros. Hay infracciones leves, pues por citar alguna, pues no exhibir la etiqueta de eficiencia energética cuando sea obligatorio, o expedir un certificado que no incluya información mínima exigida. Infracciones graves, pues tendríamos, por ejemplo, incumplir las condiciones establecidas en la metodología de cálculo, incumplir la obligación de presentar el certificado para su registro. Infracciones muy graves, pues falsear la información en la expedición del certificado, actuar como técnico certificado sin reunir los requisitos, pues bueno, un régimen de infracciones y sanciones. Continuando con la normativa estatal, ya veis que estoy pasando un poquito por encima, que simplemente que la sepáis. Pues nombrar aquí como no, la Ley 38/99 de ordenación de la edificación, nombrar también el Código Técnico de la Edificación, el Real Decreto 314/2006, que se ha modificado en 2 ocasiones, con sus documentos básicos de ahorro de energía que inciden directamente en la certificación. Tenemos 5 documentos ahora mismo, pues limitación del consumo energético, limitación de la demanda energética, rendimiento de instalaciones térmicas, instalaciones de iluminación, agua caliente sanitaria y fotovoltaica. Y nombrar, ya para terminar con la normativa estatal, nombrar aquí el Real Decreto 1027/2007 sobre instalaciones térmicas. Pues ahí define un poco cómo deben ser y su rendimiento. En cuanto a normativa autonómica, aquí tenemos 3 normas, lo que hay ahora mismo. Tenemos un decreto 22/2013 de 26 de julio que regula el registro de certificados de eficiencia energética. Regula su contenido, cómo debe hacerse la inscripción, y regula quién tiene las competencias, que en este caso seríamos nosotros, la Dirección General. Otra norma sería la circular de 11 de junio de 2014, que define, aclara un poco cuándo aplica la certificación energética a los locales. Pues locales de obra pues no aplica, locales que hayan tenido alguna actividad, hayan tenido licencia de actividad, pues aplicaría, porque ha habido una reforma ahí. También habla de merenderos, por ejemplo, se considera un espacio vital y por lo tanto aplicaría. Y regula una serie de exenciones, la podéis descargar en nuestra página web de larioja.org. Y por último, nombrar aquí como normativa autonómica pues el decreto 1/2013 que regula el libro de edificio en La Rioja. Como he dicho, el certificado de eficiencia energética es un documento más y debe incluirse en ese libro del edificio. Bueno, dejando atrás un poco el resumen de normativa, quiero hablar un poco de las novedades normativas que ha habido recientemente y que básicamente son la actualización del Código Técnico, que tuvo una modificación en 2013, en septiembre, mediante una orden del Ministerio de Fomento, y se modificó el documento básico de ahorro de energía para ponerlo en consonancia con la Directiva 2010. Esto originó unos cambios en el Código Técnico. Se establecieron otros requisitos de eficiencia energética, se limitó la demanda energética de las edificaciones, se cambiaron las escalas climáticas, se hace una aproximación a los edificios de consumo casi nulo, y esto lo que trae consigo es que haya que adaptar los programas de calificación de eficiencia energética. Estos programas han tenido un periodo de adaptación desde septiembre de 2013. Los principales cambios que ha habido en los mismos pues son el indicador de consumo de energía. Ahora es consumo de energía primaria no renovable. Antes era la suma total de energía primaria, pues ahora es solo energía primaria no renovable. Los datos climáticos y las escalas de calificación también se han unificado para que estén acordes con el documento básico de ahorro de energía. También han cambiado los factores de paso para pasar de energía primaria a energía final y a emisiones de CO2. Los sistemas de sustitución para el reglamento de instalaciones térmicas pues también se han modificado para las instalaciones, y también se han definido unos niveles de ventilación adecuados a las necesidades de uso de los edificios.
Bueno, pues esto ¿qué supone? Pues que si tú haces el certificado de eficiencia energética con las nuevas aplicaciones para un mismo edificio y con las viejas, pues puede haber cambios en lo que es el resultado final. Entonces, esto lo que trajo consigo es que teníamos que poner una fecha a las comunidades autónomas para hacer el corte de a partir del cual entran en vigor los nuevos programas y ya nos admiten los viejos, y ese corte se hizo el 14 de enero de 2016, se llegó a un acuerdo en la comisión permanente de la certificación y fue el 14 de enero de 2016. A partir de esa fecha los registros no admitimos más que certificados hechos con esas nuevas aplicaciones y además como las nuevas aplicaciones pues generan un nuevo archivo que es el XML, es un archivo de datos, lo que hacemos es pedirlo al inicio de la inscripción, solicitamos que se adjunte el XML y se facilita un poco lo que es la inscripción y el control de esos certificados. Entonces, un poco la principal novedad normativa pues de los últimos años ha sido esta. Bueno, y pasando a la segunda parte de mi presentación, quiero hablar del procedimiento de control de certificados que hacemos en la comunidad autónoma. Lo hacemos a través de un organismo de control externo. Nosotros al cabo del año en el registro de la Comunidad Autónoma de La Rioja se están registrando 4.500 certificados. Entonces hacemos un muestreo de X certificados, en este caso en 2015 fueron 250 certificados, y lo que hacemos es a través del organismo de control se hace un estudio de su correcta realización. Pues se comprueba con visitas in situ a la vivienda o al local, los datos que se han cargado en el programa, que son reales, se comprueba que las opciones que se han elegido en el programa son las correctas, se contrastan con los proyectos en el ayuntamiento, los proyectos de construcción de los edificios, y se hace un análisis detallado de esos certificados. Pues bueno, el resultado de esos controles es bastante positivo, creo yo. Estamos hablando de en torno a un 24,8% han sido aceptables, directamente correctos, un 54,5% han sido aceptables también con alguna observación, y un 21% han requerido ser corregidos porque se ha detectado alguna desviación. Yo creo que es bastante positivo. Incluso en 2016, la campaña que estamos haciendo ahora mismo, ese porcentaje, por lo que estamos viendo, que llevamos 3 meses haciéndola, es incluso hasta menor. En cuanto a las desviaciones que hemos detectado, aquí he hecho un pequeño resumen de los errores que estamos viendo. Pues tenemos errores pues de tipo administrativo y de inscripción. Por ejemplo, la dirección del edificio o de la referencia catastral, pues hay veces que no se ha definido correctamente la dirección del edificio. Muchas veces viene el error del propio catastro que no está actualizado, o la información que ha proporcionado el cliente a veces no es la adecuada de esa identificación del inmueble. También tenemos errores en cuanto a en la inscripción, pues que a veces, como anteriormente a la existencia de los XML, como la inscripción era manual, había que meter todos los datos, pues a veces había confusiones y la calificación que se había metido en la inscripción no coincidía con el certificado que se había juntado. Pero bueno, este tipo de errores ya con los XML ya desaparece, porque esos datos los coge el programa del registro, los coge del XML. Otro tipo de errores, pues en la introducción de datos, errores de teclear. Pienso yo, por ejemplo, en el espesor de aislamiento, pues nos hemos encontrado con un espesor de aislamiento de 8 metros. Digo, esto ha sido un error al teclear. O huecos, yo qué sé, un hueco que está definido exorbitado, un hueco que no cuadran las dimensiones. Yo creo que son errores al teclear. Un error que sí que hemos encontrado con bastante frecuencia es la definición del año de construcción y de la normativa aplicable no se ha realizado correctamente. Entonces, esto incide directamente en la calificación. Cuando se usan valores por defecto, el sistema asigna en función de la normativa aplicable. Entonces, claro, esto incide. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado al definir la normativa que aplicaba, y sobre todo donde se ve mejor es yendo al ayuntamiento, y ahí sabes exactamente en qué año el proyecto, qué es lo que aplicaba, y ahí se ve claramente. Otras desviaciones, pues en la envolvente,
hemos encontrado, pues por ejemplo, esa se ha repetido alguna vez, definir un cerramiento con un espacio habitable cuando no es necesario, porque en un espacio habitable no hay transferencia de calor, por ejemplo, entre dos viviendas, y se ha definido, pero no era necesario definirlo. También desviaciones en cuanto a cubiertas o fachadas en contacto con aire y con el suelo, pues que no se ha definido correctamente o no se ha tenido en cuenta la parte en contacto con el suelo o con el aire, no, pues son pequeños fallos. Y en cuanto a instalaciones, encontramos alguna desviación en el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria, y también en el caso de viviendas individuales, a veces nos hemos encontrado con esa certificando una vivienda individual con una calefacción centralizada y se indica la fracción de potencia que le correspondería a esa vivienda, cuando lo que hay que indicar es la potencia total, y esto afecta al rendimiento estacional de lo que es la instalación. Pues un pequeño resumen de las desviaciones, pero como os digo, que yo creo que es bastante positivo cómo se está trabajando. Quería hablar aquí del sistema de subsanación electrónica que tenemos creado en la comunidad autónoma. El organismo de control pues hace el informe de control de ese certificado. Nosotros lo que hacemos es oficiarle electrónicamente al técnico con el email que indicó en la inscripción, y le llega un correo electrónico pues con el informe adjunto y las deficiencias que se han detectado. Entonces el técnico puede aceptarlo o presentar alegaciones, y posteriormente pues deberá acceder el técnico a modificar la inscripción. Entonces pues la forma de hacerlo es acceder al área de inscripción del registro, y en la línea donde aparece la inscripción del certificado a corregir, pues nada, hay un icono con forma de lapicero mediante el cual se solicita la subsanación. Cuando se clica ese icono, pues se abre el formulario de inscripción de nuevo y te deja hacer todos los cambios que sean necesarios, adjuntar los nuevos archivos, adjuntar el nuevo XML, y una vez que se han realizado estos cambios, habrá que aceptarlos y firmarlos digitalmente. Nosotros, una vez que se ha hecho esa solicitud y se ha firmado digitalmente, nos llega al área de energía, nos llega la solicitud de subsanación, y lo que hacemos es revisarla, y si está correcta, pues lo que haremos es aceptarla. Entonces pasará a ser oficial ese cambio, y ese es un poquito el proceso de subsanación. Deciros que no es solo para cuando nosotros detectemos alguna desviación, sino que vosotros os podéis dar cuenta que hay alguna cosa que no teníais bien o una nueva información. Podéis solicitarnos una corrección clicando sobre ese icono de subsanación. Y bueno, esto es un poquito que os quería contar. No sé, mis datos de contacto están ahí de la dirección general, y también donde podéis acceder a toda la información que tenemos colgada en la web. Y bueno, agradeceros vuestra atención, y sin más, pues le paso el perdón.